Ya, estamos, sí. Bueno, pues ya estamos aquí. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de las Jornadas de Biodiversidad organizadas por el Cabildo Insular de Tenerife. En primer lugar, agradecerle su presencia en este evento en el que mostraremos muchas de las acciones que desde nuestra Consejería Insular realizamos en materia de biodiversidad, así como otras tantas charlas de expertos en la materia. Sin más dilación, les presento al director insular del Medio Natural, don Pedro Millán, y a la señora consejera Blanca Pérez, consejera insular de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencia. Toma la palabra doña Blanca. Buenos días a todos y a todas. La verdad que es un placer volver a estar un año después en estas jornadas de biodiversidad insular y en la que, bueno, pues hacemos un repaso de todo lo que se está haciendo en esta isla a favor de la conservación de nuestro patrimonio natural, y para eso es importante también que haya un grupo de gente de nuestro cabildo, de la unidad de biodiversidad, preparando toda la organización y haciéndolo todo el trabajo para que hoy podamos estar aquí reunidos. Entonces quiero agradecerles a todo ese equipo el trabajo desarrollado, y estoy seguro que el resultado va a ser pues muy provechoso para todos los que vamos a asistir a ella. Y luego desde nuestra área, desde la Consejería de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencia, pues una de nuestras principales finalidades y los principales objetivos es mantener la conservación de nuestros hábitats y de nuestra biodiversidad, y para eso estamos trabajando pues con un equipo extraordinario de personas, tanto los propios funcionarios del Cabildo, pero también tenemos diferentes proyectos que se están realizando a través de empresas públicas, y también hoy en estas jornadas van a salir a la luz, y creemos que algunos de estos proyectos son ejemplos demostrativos que pueden ser replicados en otros espacios insulares o de otros lugares de España. Y eso es importante, toda esta experiencia que se ha transmitido tanto para los profesionales y las personas que están trabajando en este área, como también, como veo que hay algunas personas, alumnos de ciencias ambientales o ciencias agrarias, pues también que necesitamos incorporar gente joven en los próximos años para recuperar y renovar pues todo este esfuerzo humano que se está realizando. Nada más por mi parte, darles las gracias por asistir, y espero que tengan una participación activa y que saquen lo mejor posible de este evento. Gracias. Buenos días a todos y todas. Hombre, es una alegría este año. Hay un poquito más de gente. Eso quiere decir que vamos generando expectación. Yo creo que estas jornadas de biodiversidad no se pueden perder. Tenemos que seguir haciendo el esfuerzo de hacerlas, porque se ha convertido en el sitio donde hacemos una puesta en común y una valoración de los proyectos que tenemos nosotros en marcha, pero también los que tienen pues otras entidades en nuestro territorio. No cabe duda que la responsabilidad que tenemos en esta isla entre todos y todas, porque todos los que estamos aquí somos de una manera o de otra, somos actores en el territorio, la responsabilidad que tenemos todos, y seguramente yo la que más, de trabajar por la conservación de las especies, por la conservación de nuestros hábitats, el fomento también de la educación ambiental, como no puede ser de otra manera, porque es el que mueve lo que mueve las conciencias y lo que moviliza el trabajo y nuestras capacidades. Creo que hay que seguir haciéndolo. Hay una variedad de actores. Veo desde técnicos del Gobierno de Canarias, pues entidades que se mueven por la conservación, la Universidad de La Laguna, como no puede ser de otra manera, pues el personal del Cabildo de Tenerife, pero también veo muchos estudiantes que, como decía el director, necesitamos ir incorporando
gente nueva que esté formada y que quiera trabajar en todos los ámbitos, desde el trabajo de abajo hasta la dirigencia, hasta dirigir las políticas ambientales. Creo que es fundamental. Tenemos gente muy buena, pero también es verdad que en unos pocos años la vieja guardia se jubila, y no quiero mirar a nadie. Algunos se han ido jubilando hasta allá y tal, como está diciendo antes Juan Luis. Entonces, necesitamos la formación, y la formación en valores y en conciencia, que es fundamental para poder trabajar en pro de la conservación de nuestro medio natural. Así que muchas gracias por el esfuerzo. Intentaré quedarme todo lo que pueda. Estaré un ratito ahora por la mañana y la tarde sí estaré completa, y estaré escuchando como no puede ser de otra manera. Muchas cosas las conozco, pero sobre todo me gusta escuchar lo que piensa la gente y que las cosas nuevas que se puedan aportar para poder ir implementándolas. Así que muchas gracias y buen trabajo en todo el día. Muchas gracias, señor director insular, señora consejera. Antes de dar comienzo y de dar por inaugurada finalmente la jornada, me gustaría decirles un par de cositas. La primera, tienen a su disposición la Wi-Fi ULL Eventos. Se tienen que conectar a través de un breve registro, pero para que puedan tener acceso a los QRs que tienen colgados por la sala, para hacer las preguntas a los ponentes, que responderán después de cada intervención. Después de su ponencia tenemos 5 o 10 minutos para responder las preguntas. Y ahora me dirijo a los ponentes, un momentito, a ver, a los que veo por aquí cerquita. Les ruego que se ajusten al tiempo que tienen para la intervención. Tendrán un reloj regresivo y una banderita amarilla que les marcará cuando les falten 2 minutos. Ahora miro al primero. El primer ponente será la conferencia inaugural, dispondrá de 45 minutos, pero el resto de ponencias serán de 20. Pues sin más, damos por inauguradas las jornadas de biodiversidad, las octavas. Presentando en primer lugar, pues, a don José María Fernández Palacio, catedrático del Departamento de Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal de la Universidad de La Laguna, con su conferencia Extinciones antrópicas en la Macaronesia. Hola, buenos días. ¿Se me oye bien? Vale, bueno, buenos días a todos. Gracias por venir. Antes de echarme a andar, quería dar las gracias al Cabildo Insular por invitarme a esta jornada, especialmente a Guasimara, por su perseverancia, porque ya lo intentamos el año pasado, pero no pudo ser, pero este año ya desde el principio anoté este día en la agenda para poder estar aquí. Para mí es un placer. Y participar siempre que puedan los eventos del Cabildo, con quien siempre he colaborado, y siempre las colaboraciones han sido muy productivas, tanto para ellos como para la universidad. Bueno, el título de la charla de hoy, Extinciones antrópicas en la Macaronesia, cómo los humanos hemos transformado un paraíso natural, tiene que ver con un trabajo que acabamos de publicar en donde se hace una recopilación de las especies que se consideran extintas en Macaronesia. Y empiezo en mi primera diapositiva con el ostrer unicolor, el Hematopus medowaldoi, que es la primera especie de ave declarada oficialmente extinta en España. Y si se dan cuenta, en el logo de nuestro equipo de investigación está el ostrer unicolor junto con la sabina, el teide y el sol. O sea que es un pequeño homenaje a esta especie. Bueno, lo primero es el encuadre geográfico, el encuadre espacial. Estamos hablando de la región biogeográfica de la Macaronesia, que, como todos sabemos perfectamente, está constituida por 5 archipiélagos de origen volcánico, situados en el Atlántico Norte, frente a las costas europeas y africanas, que son Azores, Madeira, con las pequeñas islas salvajes pertenecientes a Madeira, aunque están más cerca de Canarias, las Canarias y Cabo Verde. Y pese a esta gran diferencia latitudinal, estos archipiélagos tienen en común una serie de linajes, comparten una serie de linajes, tanto faunísticos, pero sobre todo florísticos, que desde nuestro punto de vista le dotan de una entidad suficiente para ser considerada una región biogeográfica. Y en el encuadre temporal quiero hacerles ver que vamos a dividir
la historia de las islas en tres grandes bloques. El primero de la nesogénesis o el origen de las islas hasta el primer contacto humano. Esto lo llamamos época prehumana, que puede durar millones de años dependiendo del momento del nacimiento insular. Durante este periodo las extinciones son naturales, causas geológicas o climáticas fundamentalmente, y nos sirven para calcular la tasa de extinción de fondo. A partir del primer contacto humano, que no tiene que ser necesariamente la colonización, el primer contacto humano puede ser, por ejemplo, que se lleguen y se suelten animales para que en un futuro los siguientes en llegar tengan animales, o incluso, por ejemplo, cuando se llegó a Mauricio, cuando los portugueses llegaron a la isla de Mauricio en el Índico, vieron que ya habían ratas. Estaban las ratas antes que ellos. ¿Por qué? Porque proceden de algún naufragio. Hay un naufragio y las ratas entran indirectamente. Los humanos estamos transformando una isla antes de que lleguemos. ¿Vale? Ese sería el primer contacto humano. Hasta que se confeccionan las primeras listas de especies, cuando los taxónomos empiezan a elaborar listas de especies, es lo que llamamos periodo pretaxonómico, que puede durar milenios en islas colonizadas por aborígenes como las Canarias, o siglos en islas colonizadas inicialmente por europeos, como el resto de los archipiélagos de la Macaronesia. Estas extinciones son desconocidas, pero están ligadas a la actividad humana. Es lo que vamos a llamar extinciones crípticas, que son extinciones que no dejan señales detrás. Y luego, desde que se confeccionan las primeras listas de especies hasta la actualidad, es lo que llamamos periodo taxonómico. Generalmente abarca los 2 últimos siglos, dependiendo de los lugares, y son extinciones conocidas que están ligadas a los humanos. Y según la IUCN, de las casi 1000 extinciones conocidas, aproximadamente más del 70% fueron insulares. O sea que cuando hablamos de extinciones estamos siempre pensando en islas. El listado que salió de este trabajo lo tienen ustedes aquí. Aquí están representados los diferentes taxones, aves, reptiles, mamíferos, moluscos, artrópodos, briófitos y plantas vasculares, los diferentes archipiélagos y la relación especies vivas extintas por taxón y las pérdidas dentro de un taxón. Echen un vistazo al cuadrado rojo. En aves, la mitad de las aves originales endémicas de la Macaronesia se han quedado por el camino. La mitad. En reptiles casi el 30%, en mamíferos casi un 43% y en moluscos casi un 20%. Sin embargo, el resto de los grupos tienen valores muy bajos, inferiores siempre al 5% y en muchos casos del 1%. En total, no tengo puntero láser, pero lo ven en la penúltima columna abajo, en total, especies vivas en Macaronesia hay 6.905, de las cuales hay 220 extintas. El listado de especies extintas en los archipiélagos es de 220 especies. Y aquí ven ustedes en cada grupo cómo fueron afectados 19 especies extintas en Azores, el 8×6 de las originales, 58 en Madeira, 86 en Canarias, el archipiélago que más especies extintas tiene, un 39,1 del total de las especies extintas son Canarias, por 57 en Cabo Verde. Sí. ¿Ahora mejor? Me tenía que haber parado antes. ¿Tengo que empezar otra vez? No hace falta, sigo. Te lo digo porque me paran el reloj. Vale, bueno, pues lo siento, no me di cuenta que no me estaban oyendo bien, tenía que haber levantado la mano y decírmelo. Aquí podemos desglosar para los diferentes taxa qué extinciones se producen antes del contacto humano y qué extinciones se producen después del contacto humano. Y podemos ver cómo en rojo están después del contacto humano, en aves mayoritariamente después del contacto humano, en reptiles también, en mamíferos exclusivamente después del contacto humano, lo mismo que en artrópodos, briófitos o plantas vasculares. Sin embargo, la mayor parte de los moluscos, el 92%, se extingue antes del contacto humano. Vale, eso es llamativo. Pero no nos tenemos que dejar engañar. Estamos detectando las especies que dejan rastro en el registro fósil, porque tienen huesos o tienen conchas que les permiten soportar muchos años, milenios de alteraciones climáticas. Solamente el 8% de los moluscos ocurre tras el contacto humano, y pese a eso los moluscos es el grupo taxonómico con mayor número de pérdida, con 111, seguida de aves con 27, artrópodos con 51, aves 27, reptiles 15, etc. Y por archipiélagos la situación es similar, pero vean ustedes cómo curiosamente en Madeira y Canarias la mayor parte de las especies se pierden antes del contacto humano. Y esto tiene que ver sencillamente porque aquí es donde sobre todo hay los moluscos. Porque moluscos, los caracoles terrestres, es donde han radiado tremendamente. Canarias tiene una fauna malacológica brutal, igual que Madeira. Sin embargo, en Azores y en Cabo Verde la fauna malacológica no ha radiado tanto, o sea que eso tiene mucho que ver. La mayor parte de las especies que se han perdido en Canarias se pierden antes del contacto humano, cierto. De las que conocemos, cierto, pero son fundamentalmente moluscos. El resto de los taxas se pierde tras el contacto humano.
¿Y esto por qué ocurre? Bueno, pues hay taxones que generalmente dejan fósiles detrás, por ejemplo, los poseedores de huesos y de conchas, aves, reptiles, moluscos terrestres o mamíferos cuya extinción es detectable. Pero hay taxa que generalmente no dejan fósiles detrás. Plantas vasculares, arácnidos, musgos, líquenes, hongos o insectos, porque son poseedores de tejido blando. Y aunque puntualmente pueden dejar, por ejemplo, insectos que quedan dentro de ámbar, lo habitual es que no dejen. Por lo tanto, van a estar dentro de lo que llamamos extinción críptica, que es una extinción que ha existido pero que no podemos evaluar. ¿Cuándo comenzó el periodo taxonómico en Canarias? En general se considera que los primeros listados rigurosos de especies fuera del continente europeo no se completaron hasta 1800, comienzo de 1800 de la era común, siendo este considerado el punto de partida del periodo taxonómico. En Canarias el periodo pretaxonómico, es decir, el espacio-tiempo en que los humanos ocuparon las islas antes de que se confeccionaran listas de la especie, duró desde la ocupación romana, 250 antes de la presente era, en las islas orientales, y de la colonización de los Imatzigen. Digo Imatzigen porque es el nombre de los que habitualmente llamamos bereberes, pero bereberes, como ustedes saben, es una palabra despectiva que usaban los romanos para llamarle bárbaros. Y no digo guanches porque los guanches se limitan a los aborígenes de esta isla. Entonces hablo de Imatzigen, ¿no? ¿Qué ocurre en el 200 de la era en el conjunto del archipiélago? Hasta la llegada de las primeras expediciones científicas, como la de James Cunningham en finales del siglo XVII o la de Louis Fullier en 1724, que publicó su Voyage aux îles Canaries au Journal des Observations Physiques, Mathématiques, Botaniques et Historiques faites por orden de Sa Majesté. Perdonen mi francés. Hace casi 330 años. Louis Fullier estuvo en La Laguna en 1724 y su primer acto fue asistir al funeral del rey Luis I, que estaba recién muerto por la viruela, que fue el primer hijo de Felipe V en el interregno de Felipe V. Felipe V reinó, luego Luis I volvió a reinar Felipe d'Anjou. Pues ese fue su primer acto. En 1724 vino aquí a La Laguna a las exequias del rey Luis I. Ello implica la existencia de un periodo de cerca de 1500 años durante el cual ocurrieron extinciones crípticas, desde la llegada de los primeros seres humanos hasta la confección de las primeras listas. A pesar de estos trabajos pioneros, las primeras listas completas, entre paréntesis completas, ¿por qué entre paréntesis? Porque seguimos encontrando especies nuevas para la ciencia. En los últimos 30 años, una especie nueva para la ciencia cada 5 días. En Canarias, no en Macaronesia, en Canarias. Y estoy convencido de que esa velocidad la podemos mantener 2 o 3 décadas más. Hay muchos sitios donde todavía hay que mirar y no hemos mirado. A pesar de estos trabajos pioneros, las primeras listas completas del archipiélago no aparecen hasta la publicación del trabajo más importante que se ha publicado jamás sobre Canarias, que es la obra magna de Webb y Berthelot, Histoire naturelle de las Islas Canarias, que se publicó en 15 tomos entre el año 1835 y 1850. Ese fue el punto de partida de la época taxonómica en Canarias, porque allá aparecieron por primera vez listados lo más completos posible de la biota que había en este archipiélago. ¿Y cuándo comienza el periodo taxonómico en los otros archipiélagos de la Macaronesia? Madeira fue tempranamente visitada a camino de Jamaica por Hans Sloane en 1687, publicando más tarde, en 1707 y 1725, sus experiencias de tal viaje en A Voyage to the Islands of Madeira, Barbados, Nieves, San Christopher en Jamaica. Sin embargo, la primera lista florística completa se le puede atribuir a Lowe, Thomas Lowe, que publicó en 1868 A Manual Flora of Madeira and the Adjacent Islands of Porto Santo en Desertas, lo que implicaría un periodo pretaxonómico de cerca de 440 años. Desde que llega Perestelo y desde que llega Zarco a Madeira hasta que publica Lowe su primer listado florístico, pasan unos 440 años, es decir, periodo pretaxonómico, donde hay extinciones que no están computadas. El primer ensayo de la flora de Azores fue publicado por Seubert y Hochstatter en 1843, Übersicht der Flora der Azorischen Inseln, lo que significa un periodo pretaxonómico de cerca de 420 años. Y los primeros trabajos científicos de la flora de Cabo Verde fueron publicados por Philip Barker Webb en 1849 en Spicilesia gorgonia y por Schmidt en 1852 Beiträge zur Flora der Kapverdischen Inseln, implicando un periodo pretaxonómico de cerca de 400 años. El trabajo de Webb Spicilesia gorgonia es muy interesante porque es la primera vez que hemos detectado el término Macaronesia. Y Webb dice, tal y como hemos citado en otro lugar, ese otro lugar no lo hemos encontrado todavía, tal y como hemos citado en otro lugar, los archipiélagos en donde está presente una especie que es un Synapidendron, Canarias, Madeira y Cabo Verde,
es lo que hemos denominado Macaronesia, que viene de Macarios y de Nesoi, que significa las islas felices, islas afortunadas, que es la traducción al griego del Insulae Fortunatae, que era la forma en que los romanos llamaban a las Islas Canarias. Vamos a hacer un repaso al periodo pretaxonómico en Canarias. El periodo pretaxonómico en Canarias puede ser dividido en 3 etapas, bien definidas, siguiendo a Jonathan Santana en su trabajo en Penas del año pasado. El periodo romano, del 250 antes de la era común al 200 de la era común, el periodo Imatzigen, del 200 de la era común al 1400 de la era común, y el periodo europeo de 1400 a 1835, es decir, a la publicación de Webb y Berthelot, Historia Natural de las Islas Canarias. Parece ser que romanos y Imatzigen no llegaron a coincidir en el tiempo. Justo inmediatamente después de que los romanos abandonaran sus factorías en las islas orientales, llegaron los Imatzigen. El periodo pretaxonómico romano, básicamente los romanos instalaron factorías en Lobos, con certeza, tal vez en otros lugares, en donde extrajeron el colorante púrpura de algunos moluscos marinos, sobre todo las Tramonita de Mastoma, producto muy apreciado en la sociedad romana. Sin embargo, como aún existen pocas evidencias al respecto, dejaremos este periodo fuera de nuestro análisis. Este es uno de los grandes incógnitas, que es el periodo romano en Canarias. Seguimos, por lo tanto, al periodo pretaxonómico Imatzigen, aproximadamente del 200 a 1400 de nuestra era. 1400 porque cuando comienza la conquista normando-castellana, cuando Jean de Bettencourt y Gadifer de la Salle arriban a Lanzarote en 1402, y que dura la conquista hasta que el adelantado Alonso Fernández de Lugo termina de conquistar Tenerife en 1496. Un siglo entero, el siglo XV es el siglo de la conquista. Nosotros llevamos, por lo tanto, el periodo Imatzigen al comienzo del siglo XV. Algunas actividades de los Imatzigen: destrucción de hábitats, incendios, caza, recolección, talas, pesca, conversión de ecosistemas prístinos en pastos para sus ovicápridos. Algunos animales que introducen: cochinos, perros, cabra, la oveja de pelo, que no oveja de lana, oveja de pelo, que los cronistas no conocen y confunden muchas veces con cabras, y por eso los números de cabras pueden estar sobreestimados, porque desconocen la oveja de pelo, porque la oveja de lana sustituyó a la de pelo en Europa 7000 años atrás. Pero como los Imatzigen la trajeron de África, en África no había oveja de pelo y trajeron su de lana y trajeron su oveja de pelo. Y también ratones y posiblemente gatos, y por supuesto los parásitos y los patógenos ligados a estos animales. Pero también introdujeron cultivares: trigo, cebada, lentejas, arvejas, judías, higueras, además de las especies asociadas a dichos cultivos. El periodo pretaxonómico europeo: algunas actividades humanas tras la conquista de las islas, es decir, desde el comienzo de la conquista hasta la primera relación completa de un listado de la biota canaria. Instalación de ingenios de azucareros, lo que implicó la roturación de la vegetación original para plantar la caña, pero también deforestación para obtener la madera necesaria para calentar los alambiques donde se destilaba la melaza. Este fue un impacto brutal. Muy pronto, desde que termina la conquista, comienzan la instalación de ingenios azucareros. Y los ingenios azucareros requieren, por un lado, roturar para poder plantar caña, y por otro lado, talar para poder tener madera para que funcionen los alambiques. O sea que es brutal. En Madeira los alambiques funcionan con agua de los barrancos, pero en Canarias no los tenemos y había que talar para que funcionaran. Este fue un impacto brutal. También aterrazado de los paisajes para la agricultura de automantenimiento y de mercado interior, la recolección de la horchilla, el género de Lichen rochela, pastoreo de rumiantes, incendios, desarrollo de infraestructuras, introducción de nuevas especies, parásitos y patógenos. Algunas de las actividades humanas del periodo pretaxonómico europeo. Pues ven ustedes allí cultivando, ven ustedes aquí, aunque esta foto pertenece a Madeira, es un ingeniero azucarero, arriba un pastor en la zona de las cañadas, abajo un aterrazado y aquí una persona recogiendo horchilla en los riscos, ¿no? Donde muchas veces se riscaban, y por eso algunos se llaman riscos de las ánimas, que son las almas de los que se riscaron cogiendo horchilla. Y algunos de los animales introducidos por los europeos en Canarias, y con asterisco aquellos que tienen impacto directo sobre flora o vegetación. Por ejemplo, la vaca, el erizo, el asno, los roedores, el conejo, el gato, los camellos, y faltan algunos aquí, por ejemplo, los caballos. Todos estos fueron introducciones de los europeos que no existían durante la Canarias Imatzigen. Podemos entonces hacer un nuevo intento de reclasificar las especies
según en qué momento se hayan extinguido. Para ello necesitamos la cronología de extinción de las especies, y es un dato que tomamos de los autores originales. Además de las especies, tomamos de los autores originales la cronología de la extinción y también tomamos las causas probables para ello de la extinción. ¿Vale? ¿Qué pasa si representamos la cronología de extinción de las especies extinguidas en Canarias? Pues vamos a encontrar extinciones previas al contacto humano, extinciones durante el periodo pretaxonómico y extinciones durante el periodo taxonómico y extinciones totales. Insisto con esto, extinciones previas al contacto humano son aquellas que ocurren antes de que hubiera humanos rondando por aquí, ¿vale? Y lo sabemos de los fósiles. Y luego tenemos el problema de las extinciones ligadas a los humanos. Y tenemos por un lado aquellas del periodo pretaxonómico, que lo sabemos porque son extinciones de especies no descritas que se describen una vez extintas, fundamentalmente en función de los fósiles que dejan. Y luego tenemos las extinciones que ocurren durante el periodo taxonómico, que son aquellas que lo sabemos porque se listaron alguna vez y luego no volvieron a aparecer. ¿Vale? Hay un periodo taxonómico, las especies se listan en el trabajo seminal de Webb y Berthelot o en cualquier otro trabajo donde hay un listado de especies, y las especies listadas, por ejemplo, Wollaston, Thomas Vernon Wollaston, el carabidólogo de Macaronesia, hace un listado en Insecta Gorgonia, en su libro de 1875, de montones de especies de coleópteros de Cabo Verde, los cuales luego 45 nunca se volvieron a encontrar. Estaba listado, los describió y nunca se aparecieron más. Es decir, estos son extinciones del periodo taxonómico. Lo sabemos porque se listaron y no aparecieron. Pero las extinciones que se recuperan por el descubrimiento de fósiles sin que nunca se hayan llegado a listar son del periodo pretaxonómico. ¿De acuerdo? Bien, ¿y qué es lo que tenemos? Pues tenemos una estructura clara. Extinciones previas al contacto humano, 102 de 111 de los moluscos. Extinciones durante el periodo pretaxonómico, 23 de 27 aves, 9 de 15 reptiles y los 3 mamíferos. Y luego extinciones en el periodo taxonómico, fundamentalmente artrópodos, briófitos y plantas vasculares. Hay una clara estructura. No hay extinciones durante el periodo pretaxonómico de artrópodos, briófitos o plantas vasculares. Y hay poquísimas extinciones del periodo taxonómico de vertebrados. Y la mayor parte de los moluscos están centrados en las extinciones previas al contacto humano. Esto nos está hablando de unos patrones complejos de interpretar de por qué determinados grupos se extinguen en determinados momentos. No. Esto está reflejando nuestro desconocimiento, nuestra incapacidad para reconocer especies que se han extinguido pero que no han dejado rastros detrás. Cuando eso ocurre, tenemos un problema. Y es que solo vamos a poder detectar especies que se extinguieron que dejan rastros detrás, vertebrados. Y entonces el registro fósil de vertebrados en Canarias es bastante completo. Tenemos una idea, yo creo que bastante adecuada, de qué especies se extinguieron en el pasado. Porque tenemos paleontólogos estupendos como Toño Alcobero, Juan Carlos Rando, trabajando. Algo similar pasa con los moluscos. También tenemos muy buenos malacólogos trabajando. Pero ¿y qué pasa con, por ejemplo, por qué no hay extinciones de artrópodos, de briófitos o de plantas vasculares prácticamente en el periodo pretaxonómico? Sencillamente porque no dejan restos. ¿Quiere decir que no se extinguió ninguna planta durante esos 1000 y pico años? Hay que ser muy ingenuo para pensarlo. Es un poco como el tema de la vida fuera del planeta Tierra. No tenemos ninguna muestra de que haya vida fuera del planeta Tierra. Pero hay que ser ingenuo para pensar que en un universo que tiene 0,2 billones de galaxias, y la galaxia que conocemos bien tiene 0,2 billones de estrellas, no haya vida por ahí fuera. ¿No tenemos pruebas? No. Pero es bastante sensato que la haya. El concepto billón a lo mejor no se entiende bien. Sí, bueno, billón sí es un montón, pero ¿qué es un billón? Hay una fórmula que me enseñaron a mí para tenerlo claro. ¿Cuánto es un billón de segundos? Un billón, nuestros billones son mucho más difíciles que los sajones. Ellos hablan de billones con una facilidad absoluta, porque 10 elevado a 9. Los nuestros son 10 elevado a 12. Un billón es 1 millón de millones, para ellos son 1000 millones. Así que hablan de presupuestos de billones y billones. No, no. Los nuestros son más complicados. ¿Cuánto es un billón de segundos de los nuestros? ¿Qué estamos hablando? ¿De semanas, de años? Tal vez lustros, quizás siglos. Son 33.000 años. Hace 1 billón de segundos convivíamos en Europa con los neandertales. ¿Vale? Los humanos modernos. Bueno, esa es la idea. 0,2 billones de galaxias y la que conocemos bien, 0,2 billones de estrellas. No va a existir vida por ahí fuera, es evidente que va a haber. Otra cosa es que demos con ella porque está muy lejana. Pues esto es igual. Es que no hubo extinción de plantas en el periodo pretaxonómico. Hay que ser muy ingenuo, claro que las hubo. El problema es que no dejan rastro. De hecho, hay uno que ven ustedes por ahí, que es una extinción recientemente descubierta súper interesante. Vale.
Extrapolación directa de las extinciones ocurridas en el tiempo taxonómico al tiempo pretaxonómico en Canarias. Tenemos 7 especies vasculares extintas en el periodo taxonómico, es decir, en los últimos 200 años en Canarias. Luego vamos a ver el listado, ¿vale? Y vertebrados extintos en el periodo taxonómico tenemos solamente 1. Esos datos los tienen ustedes aquí. Bueno, no tengo el láser, pero ven ahí donde ponen plantas vasculares 10 y en total 11. Esas 10 hacen referencia a Macaronesia, de Canarias 7. Y aquí ven ustedes extinciones en el periodo taxonómico. Aves es 1, mi frontispicio de la charla de hoy, el ostro unicolor. Y el único reptil es la lisa gigante de Branco y de Raso de Cabo Verde, que se extinguió el último ejemplar murió en un museo alemán en 1945. ¿Vale? Y no lo dije, el ostrero unicolor, el último ejemplar fue cazado por David Bannerman en 1913. Antes los ornitólogos estudiaban las aves cazándolas, disparaban, cuando caían la estudiaban. Entonces, bueno, este hombre era un gran, magnífico ornitólogo, pero a lo mejor no reparó en que podía ser una de las últimas y se extinguió. La culpa de él no, ya las poblaciones estaban totalmente diezmadas seguramente por la competencia de los humanos, por las lapas y por la alteración del hábitat. Lo cierto es que el último murió en 1913, el último ostrero unicolor canario. Bien, seguimos. Plantas vasculares extintas en el periodo taxonómico, los últimos 200 años, 7. Vertebrados extintos en el periodo taxonómico, 1, Lematopus medo-waldoy. Durante el periodo pretaxonómico canario, cerca de 1585 años, seríamos capaces de hacer una extrapolación. Si hacemos la extrapolación, sabiendo que 7 especies se han perdido en los últimos 200 años, nos daría, desde la llegada de los humanos, 56 especies extintas en ambos periodos, de las cuales 49 se habrían extinguido en el periodo pretaxonómico. Solamente extrapolando llegaríamos a 49 especies de plantas vasculares. Si hacemos lo propio con los vertebrados, extrapolando llegamos a 10 especies, de los cuales conocemos 11, o sea que aquí la extrapolación es mucho más certera. Esta sería la extrapolación, el periodo taxonómico sería de 1835 al año actual, se habrían extinguido 7 especies, el periodo pretaxonómico de la llegada de los romanos hasta desarrollando la recta taxonómica hacia la pretaxonómica habrían dado 56 especies total, de las cuales 49 serían en el periodo pretaxonómico. Es decir, podríamos estar, y esto es una infraestima, como vamos a ver ahora, podríamos estar considerando que al menos 49 especies de plantas vasculares se habrían extinguido desde que llegaron los humanos, que ya no son 7, ya son muchas más, ¿vale? Pero, ¿por qué creemos que la extrapolación de la tasa de extinción del periodo taxonómico al pretaxonómico está subestimando la extinción real? Los endemismos insulares que desaparecieron en el periodo taxonómico, o aquellos que aún estando vivos están incorporados a los listados de la IUCN, fueron capaces de resistir diferentes tipos e intensidades de impacto durante siglos. Cuando los archipiélagos fueron directamente colonizados por europeos, Azores, Madeira, Cabo Verde, Santilina, Tristán, Mascareñas, Galápagos, Juan Fernández, las islas subantárticas, o milenios cuando los archipiélagos fueron inicialmente colonizados por pueblos indígenas, como las islas mediterráneas, el Caribe, las islas del Canal de California, donde ya habían amerindios hace 13.000 años, es decir, no había comenzado el Holoceno y estaban pobladas por amerindios, Madagascar, Melanesia, Polinesia, Nueva Zelanda o Canarias. Pero es sensato considerar que una fracción de la biota insular no fue capaz de resistir la presión ejercida por los humanos y por sus especies acompañantes durante tanto tiempo. Posiblemente se trataba de especies que antes de la llegada de los humanos ya poseían riesgos genéticos o demográficos legados a sus escasas y pequeñas poblaciones o a sus restringidas distribuciones espaciales. Las islas, incluso sin la presencia de humanos, están absolutamente sujetas a la extinción. ¿Por qué? Porque las islas son máquinas de crear especies y de extinguir especies. Luego llegan los humanos y multiplican esa tasa natural por 1000 o por 10.000. Pero incluso sin humanos, si nos fuéramos a la máquina del tiempo y hiciéramos un viaje a Canarias hace 5.000 años, y la tarea sería, vamos a ver si tenemos que hacer una lista roja. ¿Ustedes creen que habría una lista roja de especies hace 5.000 años en Canarias? La habría, por supuesto, y muchas veces estarían ya críticamente amenazadas, sin humanos alrededor. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la vida en las islas es así. Problemas al extrapolar las tasas de extinción del periodo taxonómico al pretaxonómico. Además, muchas de estas especies habrían desarrollado síndromes insulares, gigantismo, enanismo, mansedumbre, pérdida del poder defensivo, disminución del tamaño de la puesta, dioesia, que son síndromes que, aunque las hacen más aptas para la vida insular, también las hacen mucho más vulnerables tras la llegada de los humanos y de las especies que les acompañan. Una extrapolación asume una relación lineal, es decir, constante. Es decir, la tasa de extinción ha sido siempre la misma de la llegada de los humanos hasta la actualidad.
pero ello no es realista porque no todas las especies tienen la misma probabilidad de ser extinguidas. Es más lógico esperar que se haya producido un mayor número de extinciones en los primeros siglos tras la llegada de los humanos que en los siglos finales. Ello implicaría una curva de extinción logarítmica y no lineal. Incluso sin humanos en las islas, las especies insulares están constantemente luchando para evitar la extinción, porque islas y archipiélagos son máquinas de crear y de destruir constantemente nuevas especies. Y ello no es necesariamente malo, es sencillamente cómo funciona. De esta manera, la probabilidad de una especie de sobrevivir o de extinguirse va a depender fundamentalmente de su punto de partida a la llegada de los humanos. Por ejemplo, incluyendo su demografía, número de poblaciones y número de individuos por población, a mayor rareza, mayor vulnerabilidad. Por ejemplo, de la diversidad genética, número de haplotipos y estructura dentro o entre poblaciones, a mayor empobrecimiento, mayor genético, mayor vulnerabilidad. Su rango de distribución, Single Island Endemics, Multiple Island Endemics y la extensión de su rango. A distribuciones más restringidas, mayor vulnerabilidad. El que posean o no síndrome de la insularidad, siendo más vulnerables las que los poseen, que son las que llevan más tiempo en las islas, que las que no los poseen, que son las que han colonizado más recientemente. Porque los síndromes de la insularidad ocurren, pero hace falta tiempo para que se visualicen. Sus características ecológicas, especies generalistas versus especialistas, siendo las especialistas mucho más vulnerables que las generalistas, o por último el valor para los humanos. Especies que pueden ser alimentos, forraje, madera, medicinas, materias primas, evidentemente a mayor valor son mucho más vulnerables. Y ahora tenemos aquí un listado de las especies extintas de la Macaronesia. Este listado está distribuido por archipiélagos y por grupos taxonómicos. ¿Vale? Y está basado en este trabajo que hemos publicado. En Azores se han extinguido 11 especies de aves y las Azores solo llevan pobladas por los humanos desde 1430 y algo. ¿Vale? Bueno, hay una teoría que dice que los vikingos visitaron las Azores. Esa teoría no le gusta mucho a los portugueses, pero es interesante y que pudieron haber visitado las Azores en los años 700 o 800. Es que no tengo más voz no tengo. Pues lo siento de verdad, pero es que más voz no tengo. ¿Esto se puede poner más alto? ¿Eh? Sí. Más alto no se puede poner. Vale. Las Azores han perdido 11 especies desde que llegaron los humanos. Vale. Y los humanos llegaron a Azores sobre 1430 y pico. Y esas especies son 2 codornices, un autillo, un camachuelo trompetero y lo que es alucinante, 6 especies de rálidos, de ápteros. Rálidos ápteros, que son rálidos que al llegar a las islas pierden la capacidad de volar y se hacen ápteros porque carecen de depredadores terrestres. No teniendo depredadores terrestres no tienen que invertir energía en volar, que es extremadamente costoso energéticamente, y pierden la capacidad de volar. Eso es algo muy habitual en todas las islas del mundo. Aves voladoras que llegan y una vez en las islas sin depredadores pierden la capacidad de volar. Entre paréntesis tienen las islas de donde se han encontrado. En Madeira pasa a algo similar, 3 especies de coturnes, de codornices, un autillo y también 2 rálidos. En Canarias, sin embargo, no hay rálidos. Es curioso, ¿por qué no hay rálidos en Canarias? Pues una vez le pregunté esto a Toño Alcover y me dijo, José Mari, es que en Canarias había ratas gigantes, que seguramente, aunque eran herbívoras, eran omnívoras y eran capaces de comer rálidos, por lo tanto no se daban las condiciones para que perdieran la capacidad de volar. En Canarias hemos perdido, ven ustedes que hay 3 especies en negro, quiere decir que no pueden ser atribuibles perfectamente a los humanos, aunque yo estoy seguro que el verdelón de Aurelio, el Cloris aureoles sí que lo sería. Luego tenemos los aipiornis y los trutios, que son estas aves gigantes que han aparecido al parecer en Lanzarote y que no sabemos muy bien, que sabemos que se perdieron hace mucho tiempo, pero no sabemos bien las causas. Y luego una codorniz en Cabo Verde. Los reptiles no se han perdido en Azores sencillamente porque no hay. En Madeira tienen la Teira dugesi que no se ha perdido. En Canarias hemos perdido 4 tortugas gigantes, están en negro, significa antes de la llegada de los humanos. Y luego tenemos 2 especies en rojo, la Galothea guaritae, el lagarto gigante de La Palma, y la Galothea olearia, el lagarto gigante de Tenerife, que se perdieron con cronologías compatibles a la llegada de los humanos. ¿Eso quiere decir que fueron predados por los humanos? Probablemente. Probablemente, porque es muy extraño que sean capaces de superar ciclos de glaciaciones y luego de repente cuando llegan los humanos desaparezcan, ¿no? Y luego tenemos en Cabo Verde un montón de reptiles perdidos. Cabo Verde es extremadamente rico en reptiles y van ustedes, hay muchísimos reptiles que se han perdido, salvo la tortuga gigante de sal, que es la Centrochelis atlántica, el resto se ha perdido. Y luego mamíferos solo se han perdido en Canarias, que son las 2 ratas gigantes de Tenerife de Gran Canaria y el ratón del Malpaís de las Islas Orientales.
Aquí tienen ustedes la lista de moluscos extintos de la Macaronesia, en rojo los ligados a la actividad humana. No voy a entrar a relatarla porque ven ustedes que es enorme. En Azores no hay. En Cabo Verde apenas un par de ellos y luego en Canarias y Madeira la gran mayoría. Todos los canarios están en negro, quiere decir que son extinciones prehumanas. Y en Madeira hay algunos rojos que son que el autor Gottfried, que los estudió en el año 96, lo atribuye a actividad humana, sobre todo en Porto Santo. Aquí tienen los artrópodos endémicos extintos en la Macaronesia. Ven ustedes que todos rojos ligados a los humanos y solo hay en Azores 7 y en Cabo Verde 44. Es decir, ¿no se han extinguido artrópodos por actividad de los humanos en Canarias? Seguramente que sí, pero no hemos encontrado restos. Y entonces estos restos, este listado en qué se ha basado, en listas hechas por Wollaston, donde citó esas especies que luego no se han vuelto a aparecer. Y por último, bueno, aquí tenemos plantas extintas. En la Macaronesia ven ustedes cómo todas son actividad humana y todas se centran en casi todo en Canarias, ¿no? Bien, y ahora me quedan 10 minutos, vamos a terminar con una galería de las especies terrestres endémicas de la Macaronesia que hemos perdido por el camino, que yo creo que va a ser ilustrativa para que se hagan ustedes una idea de qué hemos ido perdiendo y la belleza de algunas de esas especies. Empezamos con el periodo prehumano. Esta es la tortuga gigante de Tenerife, el Centrochely burghardi. Es una reproducción del Muna en Santa Cruz. Esta fue descubierta por Oscar Burkhardt en los sedimentos de ADG, en el año de la inauguración del Instituto de Estudios Canarios, que creo que fue el año 30 y poco. Y la publicó allí. Esta es la tortuga gigante de Gran Canaria, Centrochely vulcanica, que esta es una recreación de una web de la Universidad de Las Palmas. Les voy a mostrar 3 especies de moluscos que se extinguieron mucho antes de la llegada de los humanos. El Canariscus doliae de La Gomera, la Canariela yerti de Fuerteventura o el Napaeus con la típica concha puntiaguda del Napaeus, la Jaensis de Tenerife. La pérdida de moluscos terrestres en Canarias es muy importante y en Madeira sencillamente porque la endemicidad es brutal. Tenemos cerca de 300 especies endémicas de moluscos terrestres, de las cuales hemos perdido una fracción importante. Extinciones del periodo pretaxonómico. Estas que hemos visto ahora no tenemos elementos para atribuirlos a los humanos. Ahora sí, pero estas son las pretaxonómicas. Este es el escribano patilargo en Berisa Alcoveri de Tenerife, al parecer habitante de la laurisilva, junto con el chochín de Stephen, el único paseriforme áptero que conoce la literatura. ¿Vale? Este ave no volaba, caminaba por el suelo de la laurisilva. Este es el verderón de Trías, extinto de La Palma. Este es el verderón de pico fino, el Chloris aurelioi, extinto de Tenerife. La cronología de su extinción es de unos 10.000 años atrás, comienzo del Holoceno, pero estamos casi convencidos de que los humanos tuvieron también que ver con ella, aunque no se han encontrado restos más recientes. Esta es la codorniz canaria, presente en varias islas canarias, aunque se llame Coturne gomerae, porque fue donde inicialmente se descubrió, que también desapareció con cronología compatible con los humanos. Esta es la pardela de la lava, Puffinus olsoni, presente en Fuerteventura, Lanzarote y Islote, y desaparecida también con cronología compatible con los humanos. Y la otra pardela, la pardela de las dunas, Puffinus oleae, exclusivamente de Fuerteventura. Ahora viene la colección de rascones de Madeira y de Azores. Este es el rascón de Madeira, el Rallus Lowey, dedicado a Thomas Lowe de Madeira. Este es el rascón de Porto Santo, el Rallus Adolfo Caesaris. Este es el rascón de Pico, de la isla de Pico, en Azores, el Rallus Monti Vagorum. Este es el rascón de San Miguel, el Rallus Carbauensis. Este es el rascón de Sao George, Rallus Nullus, también en Azores. Es interesante porque en el año 96 Stedman, que es un paleontólogo norteamericano, hizo una reflexión, un pronóstico, y dijo: en cada una de las islas pacíficas que hayan sido habitadas por humanos aparecerá un rascón áptero extinto. Dando lugar, él inicialmente habló de cerca de 2.000 y luego corrigió el número para hablar de 1.200 especies que serían extinciones que no se han detectado. Vale. Curiosamente, ese pronóstico se pudo trasladar al Atlántico y Toño Alcover y Rando han encontrado rascones extintos en Azores y en Madeira. En Canarias no, y en Cabo Verde creo que queda por buscar. ¿Vale? Es decir, exactamente la misma regla funcionó para el Atlántico que para el Pacífico. Este es el autillo de Madeira, el Otus mauli. Esta es la codorniz de Madeira, la Coturnis lignorum madeirense. Esta es la codorniz de Puerto Santo, la Coturnix ala brevis, presente en Puerto Santo.
Esta es la codorniz de San Vicente, Coturnis sentensis de São Vicente en Cabo Verde. Este es el camachuelo de Graciosa, uno de los últimos descubrimientos. Un camachuelo es un pispo, lo llamamos aquí. En Fuerteventura llaman pispo, aquí no sé, creo que el camachuelo trompetero también. ¿Vale? Es un animal precioso, muy grande, extremadamente grande comparado con el otro, con el que se conoce de Azores, el que es endémico, que no está extinto, que es la pírrula murina, el camachuelo de São Miguel, que está en peligro crítico de extinción. Pues este es un animal mucho más grande, de la isla de Graciosa, que es una isla que está extremadamente perturbada en Azores. Esta es una recreación del Muna también de la rata gigante de Tenerife, que era Canariomys bravoy. Sabían que tenía el tamaño de conejos y que vivían en la laurisilva y seguramente eran herbívoros, pero las ratas son omnívoras, serían capaces también de comer cualquier cosa. Curiosamente, sigue habiendo una rata en la laurisilva, que es la Ratus ratus, introducida por los humanos. ¿Hasta qué punto la Ratus ratus está sustituyendo a la Canariomys bravoy? Es una buena pregunta. Seguramente de alguna manera la está sustituyendo. Esta es una recreación de la rata gigante de Gran Canaria, la Canarionis tamarani, que tendría un nicho muy similar, lo que habrían divergido seguramente por alopatría, por no intercambiar material genético. Este es un icono del Malpaisomis insularis, el ratón del Malpaís, que estaría presente en Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa. Y también tiene una historia compleja, porque al parecer pereció víctima de alguna enfermedad que pudieron traer los ratones que llegaron asociados a los aborígenes. O sea que fue una muerte indirecta. Este es el lagarto gigante de Tenerife, la Galotia goliath, también con cronología compatible con la llegada de los humanos. Y esto sí que es una sorpresa, es la única planta que conocemos que tiene una extinción pretaxonómica. Y es la Ruta Museo Canariensis, descubierta hace un par de años por el equipo de Águedo Marrero en el Jardín Canario, porque en el Museo Canario estaban trabajando con la mortaja de una momia, la estaban cambiando, y Águedo, bueno, no sé quién exactamente encontraron esa ramita. Esa ramita, estas son el resto de las rutas endémicas de Canarias, y la G es una que se acaba de encontrar en La Gomera, que es la microcarpa, ruta microcarpa. Y Águedo dijo, se parece mucho a la microcarpa, pero es diferente. Tiene las hojas más largas, va a ser una especie diferente. Estuve buscándola, después de verla en la mortaja del Guanche, estuvieron buscándola durante mucho tiempo por Gran Canaria, pero no la encontraron. Así que es la única especie de planta vascular asociada a una extinción pretaxonómica. ¿Vale? La única. Extinciones del periodo taxonómico, aquellas que se saben porque hubo listados y luego no volvieron a aparecer. Ostrero unicolor, Hemotopus medovaldoy, el último individuo cazado en 1913. Pero también Bannerman nos hizo una lámina preciosa de la tarabilla de Alegranza, la Sassícola dakotiae murielae, presente en Alegranza y Montaña Clara, que se dejó de ver. El mosquitero de Lanzarote, el Philoscopus canariensis exul, estas dos últimas son subespecies, presente en Lanzarote y Fuerteventura, también perdido. La lisa gigante de Cabo Verde y la Chioninia coctei en los islotes de Branco y Raso, en Cabo Verde. Se sigue buscando intensamente para ver si aparece, pero sigue sin aparecer. ¿Vale? Pero también hay muchas especies que se han perdido en el periodo taxonómico. Por ejemplo, la Normania nava, la última, vean ustedes con foto en color, o sea que no se perdió hace mucho. En el año 87 fue el último avistamiento. Tal vez esté todavía, es compartida por Tenerife y Gran Canaria, tal vez esté todavía en el banco de semillas esperando que se den las condiciones para germinar, tal vez. El Aeneum mascaense, descrito también a comienzos de los 80 en Teno, que nunca se volvió a ver. La Dunqueliella Otesium silotoclada, una planta endémica de Teno, que también ha desaparecido, pero creo que quedan semillas en el banco de germoplasma, con lo que se podría considerar la reintroducción, y fue extinguida por la voracidad de las cabras. De San Miguel, en Azores, tal vez también presente en Corvo, la Vicia denesiana, que también desapareció, pero vean ustedes cómo se conoció bien, incluso hubo unas láminas tan bonitas como esa que les pongo ahí. Y luego vamos a hablar de extirpaciones en el periodo taxonómico. Esto que hemos visto hasta ahora son extinciones. ¿Y qué son extirpaciones? Vamos a ver la diferencia entre una extinción y una extirpación. Si tenemos una especie que está únicamente presente en una isla y se pierde de la isla, estamos hablando de una extinción de la especie. Pero si tenemos una especie que está presente en dos islas y se pierde de una de ellas, hablamos de una extirpación insular, porque se ha perdido la población insular, pero no se ha perdido la especie que sigue habitando otra isla. Eso es una extirpación, son la pérdida de poblaciones insulares o poblaciones locales.
Y por último, si tenemos una especie no endémica nativa en las islas, pero que está presente en el continente, y se pierde en la isla o en la única isla, estamos hablando de una extirpación archipelágica. Se ha perdido la población archipelágica, pero la especie sigue viviendo en otros lugares. Por lo tanto, siempre que no se den las condiciones que dieron lugar a que se perdiera, se podría valorar un programa de reintroducción. Bueno, pues ¿qué hemos perdido? Hemos perdido la foca monje, extirpaciones archipelágicas, la foca monje. La isla de Lobos se llama Lobos porque era lobo marino. Aquí vino Ruiz de Avendaño, antes de que llegara Jan de Betancourt, venían los vascos a capturar focas porque eran extremadamente valiosas, y se hizo rápidamente, se dio a conocer rápidamente y todo el mundo empezó a venir a Lobos a coger las focas y nos quedamos sin focas. Siguen viviendo en las desertas y en Nuadhibou. Aquí tenemos el milano negro. Los últimos ejemplares se avistaron en los años 60 en Tenerife, posiblemente extinguido por el uso del DDT en la agricultura. Fuera de aquí es un ave muy abundante, por lo tanto no habría mayor problema para reintroducirlo. Eso sí, cuando se extirpa una población archipelágica, estamos perdiendo para siempre una entidad genética exclusiva. Es decir, volver a traer la especie de otro lado, recuperamos la especie, pero no recuperamos los haplotipos, la diversidad genética de las especies que se extinguieron o de las poblaciones que se extinguieron originalmente. Esta es la cletra arbórea, un árbol precioso que es abundantísimo en Madeira y que curiosamente no está presente en la laurusilla de Canarias, pese a que Leopold von Buch lo cita para gracia. Ustedes dirán, bueno, Leopold von Buch era geólogo. Bueno, aún así era un geólogo muy importante y hacía cosas muy chulas. Pero von Buch estaba con Christian Smith, un botánico que era realmente bueno. O sea que es rarísimo que se hayan equivocado. Lo cierto es que ya no está en Tenerife. Algo similar pasa con la frángula azórica de Madeira, una especie aún presente, se llama así porque está presente en Azores, pero extirpada de Madeira. Dicen los botánicos madeirenses que en el pasado sí que la hubo, pero se perdió la población original. O nuestra tacorontilla, el Dracunculus canariensis, endémico de Canarias, estuvo presente en Madeira en el pasado, es decir, fue un endemismo macaronésico que, debido a la extirpación, transitó a ser un endemismo canario. O el helecho real, la Osmunda regalis, también desaparece de Madeira, pero está presente todavía en poblaciones en Azores. Es un helecho precioso, por cierto. Y bueno, pues aquí con un elenco de algunas de las especies de vertebrados que hemos perdido por el camino, que me gustaría que sirviera para que ustedes hagan una reflexión del impacto real que hemos tenido los humanos y que seguimos teniendo en este archipiélago. Y casi cuadrando el tiempo, me despido. ¿Vale? Muchas gracias, José María, por este repaso, por toda nuestra historia prehumana y ahora donde estamos. Y lo que nos hace tener una reflexión, yo creo, final también, en lo que nos trae a esta jornada, que es que, por supuesto, estamos en un territorio insular muy frágil por todas las amenazas que tenemos y por la propia biogeografía insular. Que evidentemente nos confiere esa fragilidad adicional frente a las amenazas, como decía, por lo cual tenemos que seguir trabajando para que a nivel institucional, de investigadores y de amantes y protectores de la naturaleza, pues podamos evitar que se produzcan por nuestra causa ni extinciones ni extirpaciones. Así que nada, no había ninguna pregunta destinada para ti, así que... Un dato relacionado con lo que has dicho, que no lo dije, una cuarta parte de nuestra flora vascular, una cuarta parte de la flora vascular canaria está catalogada como en peligro de extinción. O sea que esta lista no está ni mucho menos terminada. Esto va a seguir y si no nos espabilamos, seguiremos aumentando el número de especies extintas. Pues no. Hablo de la flora vascular como hablaría también de los vertebrados, ¿no? Pero sobre todo de la flora vascular. Claro, todos los taxones en realidad están amenazados, así que, bueno, ponernos las pilas. Muchas gracias.